Segunda de Pedro 3:15 al 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro pues había sido uno de los 12 discípulos que anduvo con el Señor, conoció al Señor en la carne, conoció al Señor personalmente, estuvo en el momento de la crucifixión, bueno, exactamente en el momento de la crucifixión no, pero él estuvo presente en la pasión del Señor, en la última oración que hizo el Señor, le había traicionado, el Señor personalmente resucitado se le había aparecido. Y sin embargo, Pedro entiende que aunque Pablo es llamado después, Pablo tiene cosas que a él lo superan en entendimiento. Pedro está diciendo que Pablo está escribiendo cosas que son difíciles de entender. Ahora, si para Pedro, que fue uno de los 12, que anduvo con el Señor, que caminó con el Señor, que vio al Señor resucitar, era difícil de entender, pues díganos a nosotros. Entonces hay muchas cosas que son difíciles de entender y eso es cierto. Hay muchas cosas que se pueden también torcer, como las otras escrituras. Y Pedro aquí ya está reconociendo que lo que escribía Pablo era parte de las escrituras. ¿Quién sabe si él se imaginaba que lo que él escribía iba a ser parte de las escrituras? Posiblemente no. Pero él ya reconocía que las cartas de Pablo eran partes, porque él dice que las cartas de Pablo habían cosas difíciles de entender, como las otras escrituras. Él ya incluye esas cartas en las escrituras. Tiene ese discernimiento de parte del Señor. Entonces quería aclarar eso, que este libro de Romanos tiene muchas cosas que a veces pueden confundir, como las otras cartas de Pablo, y que no son fáciles de entender tampoco. No eran fáciles de entender para Pedro y no son fáciles de entender para nosotros. Y hay la posibilidad de que eso se pueda torcer también, para la propia perdición del que las tuerce. Entonces, esa era una parte que quería incluir acá en esto que estamos hablando. Estamos en Romanos y llegamos al final del capítulo 14. Quiero hacer como un cierre de ese capítulo 14, que Pablo también en los primeros versículos del capítulo 15 lo hace, para sacar como una conclusión y que no haya tanta confusión en estas cosas que son difíciles de entender. No sé si ustedes algunos han escuchado el término kosher. De pronto algunos lo conocen, otros no. La dieta kosher, incluso hasta una cultura kosher, es la parte ritual, sobre todo alimenticia, que siguen los judíos. Porque los judíos, basados en Deuteronomio, en la ley de Deuteronomio, que usted lo encuentra en Deuteronomio 14 y en Levítico 11, tienen unos mandatos acerca de los alimentos. La palabra kosher quiere decir aprobado, y ellos por esta ley deducen qué cosas son aprobadas y qué cosas no son aprobadas, y hasta el día de hoy la siguen, y la han llevado incluso un poco más allá de lo que dice la Escritura. Quieren ser muy rigurosos con la cuestión. Esa dieta incluye, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no se pueden comer. Dentro de los animales que caminan en cuatro patas no se podía comer el que tenía la pezuña hendida pero no rumiaba. Y eso incluye al cerdo, al camello, al conejo, a la liebre. Nosotros eventualmente comemos conejo, pero cerdo es algo que es parte habitual de la dieta en nuestra cultura. Los judíos no comen eso, porque eso está prohibido por la ley. Específica y claramente él dice que unos animales que tienen pezuña hendida y no rumian, pero específicamente habla de unos y dice el cerdo está incluido ahí. No se puede comer según la ley. Está prohibido. Las aves de rapiña, cualquier ave de rapiña. Pero menciona unas específicamente: el águila, el búho, el murciélago y el buitre. Lo que nosotros conocemos acá como el chulo. Está prohibido por la ley. Cualquier insecto, a excepción de los saltamontes y las langostas, cualquier insecto está prohibido por la ley. Absolutamente estricta.
Y de un momento a otro Pablo le está diciendo, eso era una sombra. Eso ya se cumplió. Ya nosotros no estamos obligados a seguir esa dieta. Pero el que la quiera seguir porque su conciencia le impide que tenga libertad en consumir ciertos alimentos, pues sígala, porque está basada en la ley de Dios. Pero no nos puede obligar a nosotros, que entendimos que eso era una sombra, a seguirla, porque entendimos que eso se cumplió en Cristo. Ahora este pueblo sigue esta dieta muy rigurosa, pero aún hoy en día muestran por sus acciones y por sus frutos que la vida del Señor no los tocó a su gran mayoría. Y todo eso era una sombra de cosas que el Señor quería hacer en la vida de ellos. Y todo eso es una sombra de lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Porque lo importante verdaderamente para el Señor es un cambio de corazón. ¿Para dónde estamos mirando y cuál es el objetivo de la vida? Y el objetivo de nosotros. ¿Para dónde están apuntando los ojos y para dónde se está dirigiendo el corazón? Eso era lo que el Señor quería hablarles a ellos, eso era lo que el Señor quería mostrarles. Ustedes siguen todas estas cosas externas de la ley, que no están mal, pero por dentro no están de corazón comprometidos con el Señor. Y eso es lo importante. Entonces Pablo tampoco está tratando, como yo no estoy tratando y como no está tratando la Escritura, de que usted considere que algo es pecado para usted y usted cambie esa manera de pensar. No es el punto. Si usted considera que algo que usted encuentra en la Escritura para usted está mal para usted. Y hay cosas que son claras que deben estar mal para todos. Porque son cosas que nos hacen mal espiritualmente y le hacen mal al prójimo, y son cosas que son claras, pero hay cosas que no son tan claras y que para unos es permitido porque sienten en su conciencia que eso no los contamina, y para otros de pronto se restringen. Y lo importante de unos u otros no es que lo hagan o no lo hagan, lo importante es para dónde está apuntando el corazón. Hay cosas que nosotros tenemos que discernir si es realmente por la Escritura, por el temor a Dios o por nuestra cultura y nuestros pensamientos de lo que nosotros pensamos que es malo y bueno. Y estar seguros que lo que nosotros no aprobamos, no lo aprobamos para Dios, y que lo que nosotros aprobamos, lo aprobamos para Dios. Y en el camino del Señor uno se da cuenta, entre más entiende qué es lo que Dios desea y lo importante, que las cosas menos importantes van pasando a un segundo plano, y uno le va dando menos importancia a cosas que antes le daba importancia, porque entiende que hay cosas más importantes para Dios. Y si usted logra afinar las cosas importantes, las cosas menos importantes se van a afinar solas. El Señor le dijo a los fariseos, si usted limpia lo de dentro del vaso, lo de afuera va a quedar limpio. A veces queremos limpiar lo de afuera y lo que se ve y lo externo, pero el corazón está lleno de huesos de muertos, como le dijo el Señor a los fariseos. Sin embargo, corre el riesgo la persona de pensar que, como las cosas secundarias ya van pasando a un segundo plano, y no quiere decir que no importen, sino que usted le da importancia a lo que es verdaderamente importante, entonces de menospreciar a aquella persona que todavía le da importancia a las cosas que son menos importantes y externas, y es lo que Pablo va a advertir acá en el capítulo 15, que repite en los últimos versículos del capítulo 14. Entonces vamos a ir a Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces Pablo dice, y él se incluye en los fuertes.
Y ya vimos que era el fuerte. El fuerte es la persona que tiene el entendimiento de que la obra de Cristo es suficiente y que muchas de las cosas externas realmente ni lo acercan ni lo alejan de Dios. Y el débil es el que todavía siente que tiene que hacer ciertas cosas por su conciencia y no está mejor uno que el otro. Pablo a la larga tenía razón. Los judíos siguen guardando la dieta kosher. La iglesia en general no guarda eso. Aunque hoy en día están queriendo otra vez meter a muchos cristianos en esos ritos judíos. Y la dieta kosher y las fiestas y la kipá y toda cantidad de cosas que muchas ni siquiera provienen de la escritura. Pero Pablo habla de que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Y la persona que ha entendido la libertad en Cristo tiene que entender que esa libertad no le puede servir de tropiezo para el otro. Y soportar a la persona que todavía está luchando con esas cosas de su conciencia. Quiero que vayamos a un texto en 1 Corintios. Capítulo 9. Versículo 19 al 24. Escribiendo Pablo a los Corintios dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Pero pues si él era judío, ¿cómo así que me he hecho judío a los judíos? Pablo era judío. Pero Pablo había nacido de nuevo. Y ya entendía que su ciudadanía era superior a la de los judíos. Él era un habitante del reino de los cielos que ya no era ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni libre, ni mujer, ni hombre. Era uno en Cristo Jesús. Y él, sin embargo, entendía que había un pueblo que tenía una cantidad de preceptos, leyes y normas. Y él no les iba a hacer tropiezo. Y cuando estaba con ellos, él se comportaba como ellos para no ponerles tropiezo, para que ellos pudieran escuchar el mensaje. Porque Pablo había nacido de nuevo. Y su ciudadanía ya estaba en los cielos. Estamos en el 19. El 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. No está sujeto a la ley. Y no está sujeto a la ley no porque la ley haya sido abrogada, sino porque se cumplió en Cristo. Y todas aquellas cosas que la ley mandaban, en Cristo hallaron su cumplimiento. Entonces Pablo ya no tenía que hacer las cosas que estaban en la ley porque él estaba sujeto a una ley superior. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero había gente que no estaba sujeta a la ley. ¿Y Pablo cómo se comportaba? A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Y estas son de las cosas difíciles, porque no está sujeto a la ley, pero acá dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo no está sujeto a la ley, pero sí está sujeto a la ley. Y es una cosa que usted en su mente no puede entender plenamente. Porque somos libres, pero estamos presos. Somos libres en Cristo, pero estamos presos por amor de los hermanos. Sujetos a la ley de Cristo, que es la que puede poner en nuestra conciencia hasta qué punto y con qué y en qué situación ciertas cosas se permiten, ciertas cosas no se permiten, ciertas cosas es sabio, ciertas cosas es bueno restringirse, porque no estamos pensando en nosotros mismos y en lo que yo apruebo o desapruebo, sino en los hermanos. Y ese también es el centro de la cuestión. El Evangelio
pone el centro de nuestra vida en algo externo, que es el servicio a los demás. Y ya no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Dice el 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y él ya aclaró cuáles eran los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Esa es la plena madurez en Cristo. Una persona que logra tener la sabiduría y el discernimiento para saber cómo actuar, cuándo actuar y de qué manera actuar. Para no poner tropiezo a nadie, porque su causa no está centrada en sí mismo, sino en el Evangelio. Volvamos a Romanos 15 ahí. Entonces Pablo habla de que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y una señal clara de inmadurez espiritual es cuando la persona hace lo que le parece, cuando le parece. Y va diciendo lo que le parece y cómo le parece. La Escritura dice que un hombre verdaderamente maduro es el que refrena su lengua. Dice que el varón perfecto es el que refrena su lengua. Y la palabra perfecto quiere decir maduro. No es el que habla tanto, sino el que calla cuando debe callar. Y dice lo que debe decir, y en eso luchamos todos. Porque somos ligeros para hablar. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, si yo dejo ese versículo mocho en la mitad, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero nosotros no estamos para agradar a los demás. No en todo, por lo menos. Nosotros no debemos vivir en virtud de agradar a los demás haciendo lo que a los demás le parece. Entonces a esa persona le molesta que yo haga tal cosa, entonces yo no lo hago porque a esta persona le molesta. Y a esta persona le molesta que yo le diga tal cosa, entonces yo no la digo porque esta persona me pone molesta de pronto emberraca conmigo porque yo le digo lo que debo decirle. No. Agradar a los demás en lo que es bueno. Eso también es la madurez. Agradamos a los demás porque primero queremos agradar a Dios. Y cuando toca decirle a una persona algo que les molesta, toca decírselo porque agradamos a los demás, pero en Cristo. Y también debemos estar dispuestos a que nos exhorten. Porque tampoco agradamos a los demás en lo malo, sino en lo bueno solamente. Para edificación. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Versículo 10. Entonces Pablo acá la aclara. Dice, pues, capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces lo está aclarando. Nosotros no estamos para agradar a los demás. Por lo menos para agradar a los demás, para que los demás sientan que yo soy una persona chévere, buena gente. Nosotros agradamos a los demás, pero en lo que es justo para edificación, porque queremos agradar a Dios. Y soportamos por eso las flaquezas de los débiles y soportamos con paciencia al hermano que tiene sus luchas y sus cosas que a mí me molestan por amor al Señor. Pero no soy cómplice del pecado de nadie, de la maldad de nada. Y cuando toca confrontar una situación, toca confrontarla. Entonces es el equilibrio de las cosas. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora tenga ese pensamiento de que Cristo no tenía pecado. Él no tenía necesidad de ir a la cruz. Él fue a la cruz por el amor al Padre y por el amor a nosotros.
Él no buscó agradarse a sí mismo, él no tenía necesidad de esas cosas. Y él entregó la vida, y él mismo lo dice, él podría haber pedido al Padre una legión de ángeles y hubieran derrotado a todos esos que venían contra él y no le hubieran podido echar mano. Incluso hay uno de los evangelios que narra que cuando vinieron a cogerlo, él dijo, yo soy, y ellos cayeron. No le hubieran podido echar mano. Pero él se sometió a ellos voluntariamente. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos aguantar al hermano, tolerar al hermano? Porque no podemos soportar con paciencia las debilidades de los débiles, con amor. Y en aquellas cosas que no son fundamentales, tener paciencia. Tenemos que aprender a soportar, porque es el pensamiento que tenía el Señor, que no se agrada a sí mismo y no agradarnos a nosotros mismos. Este camino no es de agradarse, este camino no es como se lo pinta el Evangelio de la Prosperidad, que usted viene al Señor y usted va a ser feliz, una persona realizada, tu mejor vida ahora. Y hay cientos de libros y publicaciones en las librerías que dicen eso. Usted puede ser una persona ahora realizada en el Señor. Y mezclan el humanismo con unos versículos ahí, hacen una sopa para decirle, no, es que usted es poderoso, grande, fuerte y usted es campeón. El campeón que hay en ti, cosas así que usted descubre el campeón que hay en ti. Esos libros de motivación cristiana que son un veneno. Porque nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Cristo sirviéndole a los demás. En lo que es bueno y sirve para edificación. Y muchas veces, a veces es necesario callar, no decir nada. Y eso es muy difícil. Uno siempre quiere estar corrigiendo, juzgando. Y es difícil eso, abstenerse de eso si no es para edificación. Hay momentos que es para edificación. Cuando usted está seguro que usted quitó la viga de su ojo, puede ver para sacar la paja del ojo del otro. Pero tiene que estar seguro que no tiene usted la viga en su ojo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Pablo está hablando de que todas estas cosas que habían en la ley, todas estas cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra edificación. Pero los judíos hicieron un altar de esas escrituras. Y esa escritura que se escribió para su edificación, para que ellos entendieran que necesitaban un Salvador, se convirtió en su tropiezo porque esas escrituras hicieron un ídolo también. El Señor dijo, en la cátedra de Moisés y los profetas se sientan ellos, y todo lo que ellos dicen está bien, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Se escribieron fue para edificación, no para condenación. La ley produce ira, lo dice mismo en Romanos 4:15, que la ley produce ira. La gracia produce vida, una vida nueva en el Señor, que realmente es lo que importa. Y sobre esa vida el Señor quiere traer edificación. Y eso es todo lo que Pablo está tratando de decir. Si hay la vida en Cristo en mi hermano y si realmente veo la evidencia de Cristo en mi hermano, ¿por qué yo tengo que estar mirando cosas que no son tan importantes en mi hermano? Y eso cambia radicalmente muchas cosas de nuestra vida. Yo encontré algunas. La primera de ellas es la unidad que nosotros debemos tener en Cristo. Porque a veces nosotros tenemos unidad, no es en Cristo, sino en lo que nosotros pensamos de Cristo.
y no es lo mismo. Entonces tengo unidad con el que piensa como yo. Y no estoy unido al que no piensa como yo, aunque esa persona está unida a Cristo. Y a veces de pronto el que piensa como yo no está unido a Cristo, porque me ha pasado. Pero piensa como yo. La unidad debe estar en Cristo. Y eso se discierne por el Espíritu, para dónde está apuntando esa persona y cuál es el centro de su vida. Pero nosotros le damos muchas veces importancia a las cosas externas y a lo que se ve. Es que esta persona no hace esto, esta persona se viste así, esta persona... Y claro, si está siguiendo a Cristo debe haber un comportamiento y algo externo que lo evidencie, pero muchas veces eso externo es solo apariencia. ¿Para dónde apunta el corazón? Eso es una cosa maravillosa. Tener la unidad en Cristo a usted lo enriquece mucho porque le permite compartir con hermanos que piensan diferente pero están unidos en el centro que es Cristo. Y no rechazar a hermanos por las cosas externas y que no son tan importantes para el Señor. Yo a veces veo esas discusiones entre hermanos y esas peleas por doctrinas a veces que no son básicas y por comportamientos y costumbres. Y yo veo como cuando el papá ve a dos niños pelear y está peleando por el carrito, ambos tienen un carrito, pero este quiere el carrito rojo y el otro quiere el carrito azul y están peleando. Pues ¿usted qué dice? Están peleando por cosas sin importancia. Uno debe tener firmeza en lo que cree y saber por qué cree lo que cree. Pero debe discernir cuando es algo fundamental y cuando es algo secundario, cuando es algo que no me puede ir del hermano. Esa es la primera cosa, la unidad en Cristo, pero la otra cosa, que es el extremo opuesto, es que usted tiene que tener convicción en lo que cree. Bajo la ley el Señor ordenó que a los extranjeros se les tratara con compasión, con misericordia. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido extranjero. Y ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces tengan misericordia al extranjero. Y si nosotros nos ponemos a ver más arriba, el Señor Jesucristo fue un extranjero. Un ciudadano que no era de este mundo y vino de manera ilegal. No bajo los requerimientos de lo que los religiosos pensaban. Y el Señor entiende al extranjero. Pero sin embargo, la otra parte era que les decía, usted reciba al extranjero, pero no se deje contaminar por lo que ellos traen de sus dioses. Usted tiene que ser radical y claro en lo que a mí me agrada y no me agrada. Y hay cosas que ellos van a traer con las cuales usted debe estar atento. Usted debe tener convicciones personales y no dejarse mover fácilmente de eso. Pero revise si esas convicciones realmente proceden del Señor o proceden de sus pensamientos. Hay un problema también que yo encuentro a veces, es que nosotros nos acercamos a la Escritura con un pensamiento preconcebido. Pensamos algo, creemos que algo es bueno o algo es malo y nos acercamos a la Escritura para buscar versículos que respalden eso que yo ya creo. Y eso es peligroso. Deberíamos acercarnos a la Escritura desnudos para que ella nos convenza, porque no se trata de acomodar las Escrituras a mi pensamiento, sino que acomodarme a la Escritura. Ahorita en Europa hay un problema con eso de la inmigración, porque claro, en muchos países de Europa recibieron extranjeros indiscriminadamente, y gran parte de esos extranjeros tenían o eran musulmanes, algunos muy extremistas, y hay partes en Europa donde ya ni la policía puede entrar, porque establecieron la ley sharia de los musulmanes extremos, y ya los que gobiernan son los musulmanes. Y quieren llegar a cambiar la cultura de Europa. Y los expertos prevén que en 20, 30 años ya toda Europa va a ser musulmana. Y eso era algo con lo que el Señor había advertido. Usted debe tener misericordia con el extranjero, pero usted debe ser radical. Y eso salva, incluso ve hasta políticamente cómo alcanza eso. Hay cosas que uno puede recibir, digamos, cosas culturales como la cocina, el arte, pero hay cosas que tienen que ver intrínsecamente con las bases de la cultura.
Y nosotros como creyentes tenemos que tener convicciones profundas de lo que creemos y no podemos cambiar ligeramente. Pablo dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar. Entonces tiene que ser radical en lo que cree. Hay una diferencia entre ser radical y ser fanático. Una persona radical es el que muere por lo que cree. Un fanático es el que mata por lo que cree. No vamos a atacar a nadie con nuestras creencias, pero debemos ser radicales. Y en cosas que no son secundarias, si usted en alguna manera siente que algo, su conciencia lo contamina, manténgase ahí firme. No lo haga porque yo le diga o alguien le diga. Tiene que mantenerse firme en su convicción. Y ahí Pablo habla en el versículo 4 de que las escrituras nos dan paciencia y consolación para que tengamos esperanza. Y cuando usted entiende que todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, le da esperanza porque dice todo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir, se cumplió. Y me imagino que mucho judío hoy en día esperando después de tantos años el Mesías que no lograron ver, no vive con mucha esperanza. Dice, ¿cuándo se va a cumplir esto? Y tienen que descartar muchas partes de la escritura. Yo he visto gente que ha estado en Israel y la mayoría de judíos, por ejemplo, no conocen el Salmo 22 o Isaías 53 y en las sinagogas no los leen. Y no los leen porque dicen, los rabinos dicen, no, es que en alguna manera la gente puede confundir y pueden llegar a pensar que es que está hablando de Jesucristo. Porque claramente está hablando de Jesucristo. Y ellos como no creen que es su Mesías, entonces piensan que eso es confuso para los mismos judíos. No genera esperanza, pero cuando usted entiende que todo eso apuntaba a Cristo, genera una esperanza y una consolación, porque usted ve también que de todas maneras, a pesar de que los hombres de Dios tuvieron tribulaciones, angustias y cosas, el Señor cumplió su propósito en ellos y eso da esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. También dice que, el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces dice que Dios es un Dios de paciencia y de consolación. Quiero que veamos un texto en 2 de Corintios. Capítulo 1. Versículo del 3 al 7. 2 Corintios 1, 3, 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo vuelve a repetir. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces generalmente cuando uno le pregunta a una persona cómo está, la persona dice bendecido, pero dice bendecido cuando todas las cosas van bien y tiene su economía bien y está bien de salud y su familia está bien. Y cuando está pasando por una circunstancia, dicen, ay hermano, ahí en la prueba, en la aflicción. Porque tiene todavía la mentalidad de pensar que el bienestar es parte del evangelio. Y Pablo está diciendo que ustedes son atribulados y eso es parte del propósito de Dios y eso es una bendición también. Entonces cuando somos atribulados, probados, estamos siendo bendecidos. Porque esa tribulación hace que Dios nos consuele y esa consolación nos permite después ir a consolar a los otros cuando pasan en situaciones parecidas. Las tribulaciones, las luchas y las pruebas también son una bendición y son parte del paquete. Y va incluido ahí. Y usted no puede quitar una cosa con la otra. Claro que en el Señor hay muchas bendiciones de bienestar. Pero las tribulaciones, angustias y problemas también son bendiciones. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. No dice que todas las cosas son buenas. Todas ayudan a bien. Porque el propósito es que se forme Cristo en nosotros y que podamos poner la mirada en lo eterno. Entonces esas cosas nos ayudan a que eso suceda.
y nos da consuelo, y cuando pasa la circunstancia, la tribulación, y cuando aprendemos lo que tenemos que aprender, nos sirve para consolar a otros. Entonces yo tengo un poco de prevención a veces con esa gente que quiere ir y capacitar a los otros para que los otros den consuelo y consejo, porque eso no se aprende sino pasando la situación. Usted solo puede dar consuelo cuando ha sido consolado. Usted solo puede dar una palabra sabia cuando ha pasado la experiencia y ha aprendido en carne propia. Porque el evangelio no es algo mental, es algo que se camina. Y claro que hay cosas y situaciones en las que es bueno prepararse. No descartamos eso. Pero el tener un certificado de alguien que le diga que usted es algo, no lo capacita. Por lo menos no en el evangelio. Acá está diciendo que usted tiene que ser consolado por la tribulación que pasa, y es cuando usted puede consolar a otros. No hay otra manera. Yo hace como unas 3 semanas una hermanita me pedía un consejo acerca de una situación que tenía en la casa, y pues yo le di mi parecer, y pues esa hermana hizo todo lo contrario. Y he hecho seguimiento de la cosa y le fue bien. Le fue bien y no hizo lo que yo le dije. Porque mi consejo era muy riguroso y ella usó de misericordia con la situación que tenía y le fue mejor. Y es bueno. Y creo que una gran satisfacción de un papá es ver que su hijo ya empieza a tomar decisiones autónomas sabias. Y en todo caso, si llega a haber algún ministerio considerado algo así, ese ministerio llega a realizarse completamente cuando ya casi nadie necesita esos consejos. Porque aprendieron a tomar decisiones en Dios. Ese es el propósito. Y en algún momento necesitamos recibir un consejo y también darlo. Debemos estar abiertos a eso. Pero en este caso yo le doy gracias a Dios de que esta hermana no hizo lo que yo le dije. No estamos diciendo que a veces usted no hace lo que la persona le dice, a veces le da un consejo sabio, pero en este caso fue más sabia la actitud de ella y le sirvió mejor a su situación. Entonces, a la manera de consolar, sigamos ahí en Corintios. El 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces está claro. Pablo no dice, venga, yo les voy a enseñar qué cosa usted tiene que decir cuando venga una persona atribulada. No. Usted sabrá qué decirle cuando venga una persona atribulada. ¿Por qué? Porque usted pasó esa tribulación. Y usted fue consolado por Dios. Y entonces puede dar algo que es vida y transmite vida. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces Dios es Dios de toda esperanza, de toda paciencia y de toda consolación. Y dice ahí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Creo que llama un texto en Filipenses 2. Del 2 al 8. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire cómo es el camino para obtener unidad en Cristo. Nosotros queremos tener una unidad en la carne, muchas veces. Y jalar al hermano a que piense como yo, porque yo me creo superior al hermano. Pero el camino de Pablo es diferente, ¿no? Considera al hermano superior a usted mismo. Ese es el camino a la unidad en Cristo.
Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era perfecto, era Dios, no había nada más que añadirle, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué no podemos despojarnos a veces de muchas cosas que nosotros en nuestra mente nos separa de nuestro hermano? Y no tenemos el sentir de Cristo. Eso es lo que trae la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, así, o sea, no solamente se hizo hombre, que ya era bajo porque él era Dios, y se hizo hombre, y los hombres tenemos unas luchas y una condición de pecado, y una condición de maldad y sufrimiento, y estamos en un ámbito en que es una generación, una raza caída, y el Señor llegó a ese estado. Pero estando en forma de hombre se humilló más. Dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el camino a la exaltación no es exaltarse sobre los demás. El camino a la exaltación es humillarse. El que se humilla será enaltecido. Entonces eso es lo que trae unidad en Cristo Jesús. Estamos siendo uno en Cristo. El 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unanimidad no es para glorificarnos a nosotros. La verdadera unanimidad produce gloria para Dios. Y cuando toda la gente está unida, pero se dan gloria a ellos mismos, o dan gloria al lugar, o dan gloria a otra cosa que no sea Dios, esa no es la unidad de Dios. Esa es una unidad en la carne. La verdadera unidad en el Señor trae como fruto la exaltación de Cristo. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Cristo nos recibió en nuestra condición, como éramos. Y si Cristo nos recibió en nuestra condición y somos conscientes de cuál era nuestra condición, ¿por qué no podemos recibir al hermano? ¿Por qué no podemos recibir a veces al que piensa diferente? ¿Por qué hacemos acepción de personas muchas veces? Por lo que se ve. Si nosotros pudiéramos ver cómo Cristo nos vio, y usted tiene a veces un lugar, suponga una situación que llega a la congregación alguien por primera vez, llegan dos personas y una persona vestida normal, digamos, de una manera decorosa, y la otra persona llega con un poco de tatuajes en la cara, con el pelo amarillo, con los pantalones rotos, hasta con modificaciones de cosas. Usted puede hacer acepción de personas en dos sentidos. Piensa que el que tiene toda esta cantidad de cosas necesita más ayuda de Dios, porque usted lo ve que está peor. Pero muchas veces de pronto el que necesita más ayuda de Dios es el otro. O puede hacer acepción en el otro sentido. Usted lo rechaza, porque esa persona de pronto, y me voy del lado del que se ve mejor aparentemente. Pero Cristo nos recibió y Cristo nos veía así, en la misma condición estábamos nosotros. Lo que pasa es que externamente no se veía, pero así estamos. Y aún sin Cristo estamos igual. Pues nosotros vivimos rechazando a las personas por cómo se ven, cómo aparentan, por lo que dicen, por lo que manifiestan. Y no estamos diciendo que también tiene que aceptar a todo mundo. Hay cosas que la palabra nos advierte y personas de las cuales debemos alejarnos. Pero mire que Pablo pone la cosa diferente. Él dice que no le ha escrito a ellos que se alejen de aquellos que son fornicarios, adúlteros, mentirosos, bueno, una cantidad de pecados que él menciona.
Dice, porque pues en ese caso les tocaría irse del mundo. Él dice que no se acerque a una persona que llamándose hermano actuara así, practica el pecado. Y a veces uno tiene unanimidad de pensamiento con una persona, pero el fruto de esa persona es terrible. Y la palabra dice que usted alejarse de una persona que llamándose hermano anda así, viviendo su vida sin ningún control y como le place. Incluso hay una parte en Santiago que dice que algunos deben aborrecer hasta la ropa contaminada por su carne. Pero tiene que tener el discernimiento para saber cuándo eso es algo que contamina el espíritu y cuánto es un prejuicio suyo, por lo que se ve. Porque Cristo nos recibió, por tanto recibió los unos a los otros. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y acá sucedía una situación, y es que la mayoría de fuertes resultaron ser los gentiles, porque los gentiles no tenían toda esta cantidad de preceptos en la alimentación, en las fiestas, en todas las cosas, y podían entrar al evangelio más tranquilamente por fe. Entonces resultaron ser los más fuertes en la fe. Y la mayoría de judíos resultaron ser los más débiles porque a pesar de que creían que Jesucristo era el Salvador prometido, creían que todavía debían guardar cosas de la ley y llevar a los gentiles a guardar esa ley que Dios les dio como sombra. Entonces Pablo le está aclarando algo: Jesucristo es judío. Y tienen que tener eso presente, que Él es de la circuncisión y que Jesucristo vino a confirmar las promesas hechas a ese pueblo. Y es lo que Pablo dice también ahí en Romanos 8, que no puede usted despreciar y menospreciar a aquel pueblo al cual se le hicieron las promesas, que están en rebeldía y siguen estando en rebeldía, pero Dios tiene su remanente ahí. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, por un lado, Jesucristo es judío, no se olvide de eso, ustedes gentiles, Jesucristo es judío. Pero los judíos entiendan una cosa: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, que siempre el plan de Dios era que judíos y gentiles entraran en ese pacto de la vida del Señor. Y se lo va a mostrar por el Antiguo Testamento. Según los judíos, la escritura se dividía en 3 áreas. La primera de ellas era la ley, todos los libros que mandan la ley. Los otros eran los escritos, que incluían todos los demás libros menos los de los profetas, porque los profetas era otra división. La ley, los escritos y los profetas. Y Pablo toma un texto de cada una de estas cosas para mostrarles a los judíos que siempre el diseño fue que los gentiles entraran en esa promesa y que ellos no podían hacer acepción de personas con los gentiles. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y ese es un texto tomado de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Entonces quisiera que vayamos allá un poquito porque es importante. Deuteronomio 32, 43. Entonces Moisés, le está hablando, y el contexto es el siguiente. Quiero que vayamos un poquito atrás. Deuteronomio es el libro donde se dice la ley por segunda vez. Y ellos ya habían pasado todas las jornadas en el desierto, los campamentos. Y cuando pasa todo eso en la experiencia y el Señor viene a traer la ley, la percepción de nosotros de la ley es muy diferente. Cuando usted pasa el proceso de Dios, el mandamiento es muy diferente a cómo lo puede usted ver si no ha pasado el proceso de Dios y el desierto de Dios. Y Moisés sabía que ellos se iban a rebelar. El capítulo 31, el versículo 24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
31-24. Hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y alabaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándolos con la obra de vuestras manos. Y esa palabra se ha cumplido en el pueblo exactamente así. Entonces, ¿cuál era la idea? Moisés dijo que cada 7 años iban a repetir toda la ley. Él compuso este cántico. Y ese es el texto que Pablo está citando bajo ese contexto. Ellos ya van a pasar a la tierra prometida, han atravesado el desierto, y Moisés se está despidiendo de ellos porque dice: yo no voy a pasar, por causa de ustedes me rebelé contra el Señor, yo no voy a pasar a esa tierra. Entonces, en la mente del judío está entendiendo que son 3 momentos coyunturales. El primero de ellos es ese. Es un paso a la tierra prometida. Pero siempre el propósito fue los gentiles. Moisés concluye el canto con ese versículo 43, que es el que Pablo cita. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces está incluyendo a las naciones de la tierra, desde Moisés. Dice el 11, y otra vez, ese texto está incluido en la ley, que es Deuteronomio. Era uno de los libros que los judíos consideraban como la ley. El versículo 11 dice: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ese es un texto tomado del Salmo 117:1. Vamos a ir al Salmo 117:1. Entonces ya les está hablando por los escritos. Y el libro más largo de los escritos era los Salmos. Y este Salmo 117 tiene algo muy especial. Casi todas las personas que no estudian la Biblia dicen que la mitad de la Biblia es el Salmo 118. El versículo 8 exactamente. Y está en medio del capítulo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117, y del capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. O sea que este Salmo 117 es como una conclusión de algo que está en la mitad, y la mitad es el Señor. Vea lo que dice el versículo 8, que es lo que la mayoría considera que es la mitad de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y eso es lo que hace la gracia. Porque ya no está la confianza en nosotros mismos, sino en el Señor. Y dentro de eso incluía a los gentiles en el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entonces le está hablando a los gentiles claramente, a los judíos. Los gentiles estaban incluidos en ese plan de Dios. Y no pueden ustedes ignorar eso. Y el último texto que él les cita, en Isaías. El versículo 12 dice: y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Isaías era el profeta mayor para los judíos, y algunos expertos consideran al libro de Isaías como una pequeña Biblia, y casualmente también tiene 66 capítulos como los libros de la Biblia. En el libro de Isaías está completo todo el pacto del Señor y la promesa del Señor en Cristo Jesús. Y uno de los textos más proféticos es Isaías 53, que habla claramente de Jesucristo. Entonces le está mostrándole a los judíos que el plan de que los gentiles entraran no es nuevo, sino que siempre Dios planificó eso. Y a los gentiles que no podían olvidarse que Jesús era judío y venía de allá. Entonces no está uno por encima del otro y a ambos los pone en la misma perspectiva. Y por último el versículo 13
de Romanos 15. Antes de leer el 13, quiero que vayamos a Hebreos 6. (17 al 19). Y teniendo ahí Hebreos, vamos a leer ahora sí el 13 de Romanos 15. Tengan ahí ambos. Van cogiendo estrés ahí con el manejo de la espada. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces voy a hablar de la esperanza. Y la esperanza da gozo y paz, pero en el creer. Y el creer en lo que Dios ha prometido nos da esperanza. Y nosotros nos animamos a leer en la Escritura porque damos cuenta que todo lo que el Señor prometió para su pueblo se cumplió. Todo lo que el Señor prometió para bien y para mal. Y nos da esperanza de acogernos a ese pacto y hacer las cosas como al Señor le agrada, para esperar que venga sobre nosotros lo que el Señor prometió a su hora y en su momento. Hebreos 6, 17 al 19 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús nos abrió un camino. Y ese es el camino que debemos andar. El camino no es una serie de normas, preceptos y mandamientos. En el camino hay normas, preceptos y mandamientos, pero las normas, preceptos y mandamientos no son el camino. Es un camino que usted debe andar en Cristo Jesús. Y si estamos metidos en ese camino, por la gracia de Dios, lo externo se va a ir limpiando, porque Dios lo va a limpiar. Y concluye eso Pablo, hasta ahí, por lo menos. Después va a mostrar claramente cómo era el evangelio de los gentiles, para mostrarle a los judíos que todas esas normas que se le dieron era para guiarlos a Cristo. Y era un pueblo bendecido por eso. Pero no por cumplir las normas y preceptos porque no podían, sino por entender que ellos no podían y que necesitaban un Salvador. Y en la medida que entendieron eso y en la medida que crecieron en eso, pudieron ir dejando atrás lo que era solamente una sombra para pasar a la realidad de las cosas. Y gran parte del pueblo de Dios, esta despedida de Moisés, no sé si cuando la leímos ustedes se acordaron que fue muy parecida a la despedida de Pablo. Moisés está diciendo: yo sé que después de que yo me muera, ustedes van a apostatar. Y Pablo dice algo parecido: yo sé que después de mi partida entrarán los rapaces que no perdonarán el rebaño. Porque si uno analiza, gran parte de la iglesia está todavía en el camino de la ley y los actos externos, y no en un cambio de corazón, que es lo verdaderamente importante. Y que el Señor nos ayude a pasar ese velo que el Señor atravesó, para que sus promesas se hagan vida en nosotros, porque hay una enorme esperanza, y la esperanza no consiste en lo que usted tiene que hacer para Dios. La esperanza consiste en lo que Dios quiere hacer en usted, por usted y a través de usted para los demás. Amén.